Entonces, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Sí? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. O sea, aquí dice, hey, estos proverbios, o sea, este texto que viene es para tener razones, para tener argumentos, para tener algo sólido, algo prudente, que, insisto, en la actualidad la prudencia muchas veces se queda en la cama, ¿sí? Pero es necesario entender esto. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Muchos hablan de justicia, hasta los gobiernos hablan de justicia, juicio y equidad, pero este consejo no lo tienen en cuenta. Entonces, bueno, y vamos a mirar a detalle qué es lo que dice y hacer, y bueno, y cada quien vaya a hacer un comparativo de acuerdo a la realidad, de acuerdo a su entorno, versus esto que dice acá del deber ser. Para dar sagacidad a los simples. O sea, el conocimiento de esto da sagacidad a aquellos que se consideran a sí mismos que no tienen nada que aportar. Entonces da sagacidad. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y esto sí que es importante. A los jóvenes, inteligencia y cordura. Y a la cordura, ¿cómo estará en este tiempo? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, una persona entendida adquiere consejo, busca consejo. ¿Sí? El que no es entendido nunca adquiere consejo, piensa en adquirir otras cosas, fama, lujos, bienestar. Pero bueno, a ver qué tan entendidos. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si uno quiere tener sabiduría y ser sabio, aspirar a ser sabio, entonces el inicio de esa sabiduría empieza desde temer a Jehová. Si el que quiere ser sabio o el que es sabio tiene que temer a Jehová, porque ese es el inicio, o sea, ese es el primer escalón de la sabiduría, temer a Jehová. Porque es que la sabiduría proviene de él. Ya hay sabiduría humana, pero pues esa sabiduría, pues ni más ni menos, o sea, esa sabiduría es muy limitada. Pero el que quiere la sabiduría mayor, que va más allá, no tiene límites, entonces la base, o sea, el primer escalón es temer a Jehová, porque reconoce que de Jehová proviene la sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro, eso sucede, o sea, una persona insensata es cuando uno quiere enseñar algo y decide, no, no, mejor yo me voy. Ay, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer la otra. Venga, que es que le voy a enseñar sabiduría. Venga, que le quiero enseñar algo importante para su vida.
No, no, no. Entonces desprecian. Entonces aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza son insensatos. No tiene otro nombre ni otra categoría. Por eso aquí dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Instrucción y dirección. Instrucción, haz esto. Bueno, y la dirección, ve por acá. ¿Sí? Entonces, los insensatos desprecian la instrucción del padre y la dirección de la madre. Por eso aquí hace énfasis y, y dan el punto de que, ok, ¿quieres ser sabio? Busca la sabiduría y la enseñanza. Y parte de la instrucción del padre y la dirección de la madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, hay personas que son malas, literal, que viven de engañar a otros, ¿sí? Y muchas veces uno se da cuenta que lo quieren engañar. Entonces ahí dice, no consientas, o sea, no des lugar a eso, no lo apruebes. Que van a engañar a otro, no apruebes eso. O si te quieren engañar a ti mismo, menos. Dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. A eso me refería. Aquellos que piensan hacer mal a otros, si le dicen, vamos a hacer mal contra, contra una persona, y dice, acechemos sin motivo al inocente. Porque es que hay personas que viven de eso. Y quieren dañar al que no tiene nada que ver. Dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. O sea, están dispuestos a todo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Esto me hace acordar un caso de algunos dirigentes que sin importar el bienestar de la nación, sin importar, igual, eso pasa en diferentes escenarios, pero pues lo estuve hablando de algunos gobernantes. Entonces, sin importar qué o cuántos tengan que morir, o a cuántos tengan que engañar, o a cuántos tengan que enviar presos de manera injusta, pero con tal de conseguir riquezas, ya dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo. O sea, vamos con toda, o sea, hasta el fin. Y uno los ve y, o sea, están decididos a hacer el mal. Echa suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y bueno, y esas personas que están dispuestas a todos se quieren llenar de riquezas. Y eso lo vemos, eso es real, eso pasa. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, o sea, no se haga partícipe, no se haga partícipe de la mala obra o la mala acción o de aquello que planean hacer contra otros, del mal que planean hacer contra otros, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y entonces recordando, el pecado lleva a la muerte. Bueno, entonces dice, hijo, no andes en camino con ellos, apártese, porque ellos van hacia muerte. Sí, aunque hacen el mal, pero les llega la muerte. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero
a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. O sea, pecado trae muerte espiritual, o sea, a sus almas tienden lazo, la muerte espiritual, y a su propia sangre ponen acechanzas. Claro, muchas veces van a hacer el mal y todo les, o sea, y todo les sale contrario y muchas veces fallecen en ese intento de hacerle el mal a otros. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Eso lo hemos visto, aquellos que, que bueno, ladrones que roban a las personas por saciar su necesidad, ¿sí? No quieren progresar y consideran mejor y más fácil robar a los demás. ¿Por qué? Porque es codicia, están dados a la codicia, porque no quieren trabajar, no quieren conseguir un empleo y conseguir los recursos para satisfacer sus necesidades, sino que prefieren quitarle la vida a otros, porque uno pregunta, ¿a cuántos le han quitado la vida por robarle un celular o unas joyas o unas pertenencias? Ah, bueno. Entonces dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. O sea, los ejemplos están, los sabemos, los conocemos. ¿Sí? Esa es la sabiduría, que uno entiende la situación que ha pasado, uno analiza los ejemplos y dice, ok, esa es la experiencia. Ejemplo, si por algún lugar están robando, están matando, pues eso yo lo analizo y digo, ok, por ahí no paso, por ahí no voy. Eso es sabiduría, a raíz de la experiencia, de entender lo que sucede. Entonces por eso dice, la sabiduría clama en las calles, porque es que en las calles uno sale y ya hay sabiduría. Cualquier lado, hay un montón de situaciones, entonces uno tiene que aprender de esas situaciones. Por eso es que la sabiduría está en las calles y alza sus voces en las plazas. O sea, tantos acontecimientos que ocurren, ok, eso es sabiduría. Y uno entender y aplicarlo. Ah, ok, está sucediendo esto, entonces yo cómo voy a proceder, cómo voy a actuar. Como si no hubiera escuchado, como si no hubiera visto, o mejor me voy de manera cauta, de manera sensata, cuidando mi vida. La sabiduría clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Sí? Porque muchos ancianos antes se sentaban en las puertas de la ciudad y bueno, y compartían, daban sus razones. Y ahí, en eso, había sabiduría. Entonces dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo despreciarán la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo despreciarán a Dios? Y querrán lo simple, ¿sí? El simple ama la simpleza. O sea, aquello que le dicen, ah, mire, tal cosa, hay aquí. Ah, bueno, vamos corriendo a ver. Pero cosas que ni favorecen, ni aportan nada a la vida, pero es un momento de distracción. Esas son las simplezas, aquella, cuando le damos lugar a aquellas distracciones, pero que no me aportan nada. Esas son simplezas. Y los burladores desearán el burlar, porque hay gente que se burla demasiado de todo y por todo. Se burla del evangelio, se burla de los sabios, se burla de aquellos que buscan hacer el bien, ¿sí?
¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Sí? O sea, ¿hasta cuándo o sea, cuánto más se tardan en darse cuenta que necesitan sabiduría, que necesitan ciencia, necesitan conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Primero, espíritu, luego hace saber las palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. O sea que, por eso habla. Este es el actuar del insensato. Desecha todo consejo, o sea, todo esto que está escrito lo rechaza y la reprensión no quiere, o sea, el que quiere sabiduría busca consejo y está dispuesto a recibir la reprensión. Porque muchos, ay, sí, yo quiero consejo, ay, quiero sabiduría. Pero en cuanto son confrontados por la palabra, o tienen o les dan una reprensión, ay, no, ya no, así no me gustó. Porque lastimosamente se habla de una generación de cristal, que cualquier cosa les ofende. Entonces, ya am, inician ese recorrido y tienen la meta a obtener sabiduría. Pero en cuanto tienen la reprensión, ay no, ya. Entonces ya dejan, ay, esto no es para mí. No, ay, muy duro, ay, me lastimó, ay, me hirió. Entonces dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Por qué? Porque es que el insensato, ¿sí? Pues ¿para dónde va? Bueno, entonces, por eso dice, ok, ok, su insensatez, ¿a dónde los va a llevar? Y como se burlan, se ríen y no atienden el consejo, desprecian, ok, cuando estén donde van a estar, ahí yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el sabio ya sabe cómo proceder ante las situaciones, pero en cambio el insensato no sabe. Entonces llega una situación y no sabe qué hacer y busca ayuda en uno, quiere que el otro le resuelva los problemas y quiere que alguien más no asume responsabilidades y así. Cuando viniere, ok, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Porque es que a veces el insensato se burla y se mofa y demás, pero en su interior teme de algo que vendrá. Y dice, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, o sea, de sorpresa y llegará a llevarse lo que pueda. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahí está. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, llamarán a Dios y Dios ya no responderá. Lo buscarán de mañana y ya no lo encontrarán. ¿Sí? Porque están despreciando el consejo de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O sea, no escogieron ni siquiera por empezar. Porque es que el empezar es el temor a Jehová. No escogieron ni siquiera empezar el adquirir sabiduría. Ni siquiera empezaron por ahí. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino.
¿sí? O sea, de la insensatez, del rechazo de la sabiduría, del rechazo de la reprensión, lleva hacia el mal. Entonces dije, ok, luego no se quejen de sus resultados, porque sus resultados son consecuencia de sus acciones y serán hastiados de sus propios consejos, porque ni siquiera sus propios consejos, como no tienen sabiduría, de nada les va a servir. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Efectivamente, lo que acabo de decir, o sea, propios consejos pero sin sabiduría no llegan a nada, no llevan a nada. El desvío de los ignorantes, o sea, el insensato, el ignorante, el que no tiene entendimiento, pues no los va a llevar a vida, los va a llevar a muerte. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Claro, porque es que un necio, o aquel que no tenga entendimiento, o los términos usados aquí en este texto, pues no saben qué hacer con la prosperidad, con lo que tienen en sus manos, la riqueza que tienen en sus manos, los recursos. Entonces se les va como agua entre los dedos, se echa a perder. Dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Muchos quieren vivir tranquilos, eso decía. Muchos quieren vivir tranquilos, tener paz y demás, pero no quieren buscar de Dios, quieren buscar a otras personas, quieren buscar otras cosas, adivinos, brujos, etcétera. Pero eso los lleva a esa muerte. Pero dice, ok, el que me presta atención, el que oye estas palabras y las aplica, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuántos queremos vivir sin temor del mal? Sin temor de una pandemia, sin temor de diferentes enfermedades. Y aunque nos toque, aunque nos llegue, porque digamos que a todos digamos que seguramente ya hemos pasado por lo que es el virus, pero bueno, no tenemos temor, ¿sí? Aunque nos llegue el mal, pero no tenemos temor sobre él. Entonces, ¿cuántos queremos vivir? Ok, leamos y adquiramos sabiduría, pero el primer paso de la sabiduría es temer a Jehová. Si no reconocemos, si no tememos a Jehová, entendiendo que de Él proviene esa sabiduría, no hacemos nada. Es el primer paso. Ok, ¿quieres vivir tranquilo, sin temor del mal? Ok, teme a Jehová. Empieza por eso. No la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres, pues eso es vano, ¿sí? Y si uno lee los demás textos, uno se da cuenta de eso. Es sabiduría divina, sabiduría que está sobre lo natural, aquello que está sobre nuestra humanidad. Entonces, es algo que supera, es algo grandioso, es algo que, bueno, supera todo y nos está diciendo que quieres tener esa buena vida, quieres vivir de esa manera. Ok, no busques nada más afuera, no, busca a Dios, busca su sabiduría para que aprendamos cómo vivir en esta tierra. Eso es lo que he hablado y desde el inicio. Tenemos que saber cómo proceder en la vida. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues entendiendo la palabra del Señor. Así que bueno, eh, doy gracias a Dios por lo que nos permitió compartir el día de hoy. Espero que sea de bendición a cada una de sus vidas, que les sea útil,
que llegue a sus corazones y que esto pueda traer cambio a nuestras vidas, que permitamos que el Espíritu hable a nosotros, que no nos resistamos y que podamos decidir en lo bueno, en aquello que es bueno para nosotros, ¿sí? Esa sabiduría superior, esa sabiduría mayor, pero que proviene de Jehová. Pero está a un paso de decidir. Y ese primer paso es temer a Jehová, reconocerlo, ¿sí? No de temor de tenerle miedo, no, eso es otra cosa diferente. Temerlo en reverencia, reconocimiento de que de Él provienen todas las cosas y que lo necesitamos a Él para que nos guíe por el buen camino, por la vida, hacia la vida, ¿sí? Para ayudar, buscar el bienestar de los demás, para no andar, como lo vimos al inicio de los versículos, o sea, no ir con aquellos que quieren hacer el mal, ni nosotros procurar el mal de otras personas,